No puedo creer que hace 2 semanas estaba haciendo mierda esta historia. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Una corte de niebla y furia, que fue mi última lectura. Estoy completamente en shock. No es con la historia en sí, sino cómo cambiaron las cosas. Recordarás que hace 2 semanas hice la review de Una corte de rosas y espinas. Un video en el que hice mierda a la historia porque era una incoherencia tras otra. No me gustaron los personajes, no me gustó las decisiones que tomó la autora sobre cómo estaba encaminada la historia. No tenía ningún sentido, nada tenía sentido de todo lo que estaba leyendo. Era qué carajo estoy leyendo y seguía leyendo. Y a la vez te comentaba al final de ese video que era entretenido de alguna manera porque era como tanta incoherencia junta que vos decís, no, ¿hasta qué punto llega la incoherencia? Justamente por eso es que yo no le tenía fe a esta segunda parte. Había escuchado opiniones súper buenas de Una corte de niebla y furia. Muchísimas opiniones con respecto a el cambio de percepción que hay sobre la historia, la complejidad de la historia, de cómo mejora. Por esas opiniones me había surgido la chispa de curiosidad de, bueno, a ver qué onda. Y era una lectura que tenía pendiente desde la primera vez que lo había leído. Ahí en la nada, pasó el tiempo, mi memoria estaba nula, no me acordaba de nada. Entonces, hace un par de semanas atrás me embarqué en la aventura de releer Una corte de rosas y espinas. Con esa relectura confirmé que la historia era una mierda. Era como, no sé por qué estoy continuando con esta historia. No lo sé, pero lo vamos a continuar igual porque mi objetivo era llegar a este segundo libro, que se supone que la historia cambiaba. Estoy completamente en shock y digo, menos mal que lo leí. Por eso en el video de hoy te cuento toda mi experiencia lectora con Una corte de niebla y furia con spoilers. Así que guarda ahí que si no has leído nada de acotar ni no tenés idea de nada, guarda porque voy a hablar con mucho spoiler. Esta segunda parte arranca 3 meses después de los sucesos del primer libro. Nos encontramos a Feyre, que está por un lado planeando su boda y con Tamlin, por otro lado está pendiente o nos cuenta que tiene pendiente esta cuestión del trato que había hecho con Rhysand en Bajo la Montaña. ¿Qué es este trato con Rhysand? Si vos no te acordás, en la primera prueba o al final de la primera prueba, Feyre termina esa primera prueba con el gusano, esa incoherencia tremenda, súper lastimada. Está como agonizando. Rhysand se acerca a la celda en la que está Feyre y le propone un trato en el que la cura en ese momento a cambio de que ella se vaya a la corte noche. Recordemos que Rhysand es el alto lord de la corte noche, que se vaya a la corte noche una semana al mes. En realidad, Rhysand quiere 2 semanas al mes, termina negociando una semana al mes. Nos encontramos a Feyre, entonces, pensando en ese trato que había hecho con Rhysand, ahí a la vez tratando de encontrarse en esa nueva vida en la que se encuentra en ese momento con todo lo que sucedió en Bajo la Montaña. Es muy raro lo que te voy a decir porque en líneas generales sentí este libro que era eterno. O sea, como que pasaba las páginas, pero no avanzaba nada. Pero no es porque no avanzaba la historia, sino porque yo sentía que yo no avanzaba con la lectura, porque es tan largo el libro, que de pronto veía en Goodreads, digo mis lecturas a través de Goodreads, había leído como 50, 60 páginas y era como, bueno, nada, solo avanzaste un 3% del libro. Mierda, es largo esto, pero a la vez era entretenido. Es larguísima la historia, pero a la vez es interesante lo que te está contando y cómo va la corte noche. Está interesante toda la escenografía ahí. Bueno, ya me voy a explayar un poquito más con respecto a eso, pero como que se abre el juego, ¿viste? Habiendo terminado de leer este segundo libro, la pregunta es más una pregunta retórica, porque no voy a tener nunca una respuesta, es ¿qué carajo hace el primer libro en la saga? ¿Por qué tenemos este primer libro en la saga? No lo comprendo. O sea, sí lo comprendo, lo entiendo, racionalmente lo entiendo, sí, te tiene que ser introductorio, bla, 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 pero ¿por qué tanta pelotudez? O sea, sinceramente, con este segundo libro, el primero no tiene sentido alguno. O meterle un poco más de coherencia a la historia, ¿viste? O a las acciones que hace Feyre en el primer libro. No sé, muy inteligente Sarah J. Maas, que metió algunas explicaciones en este segundo libro de las cosas que pasaron en el primero. Muy inteligente ahí, como cosas que estaban como medios atadas con alambre en el primer libro, acá es como, che, no, pero esta es la razón. Ok,
te creo. Dividías a la mitad este segundo libro, estoy rearmando la historia. ¿Qué haces rearmando la historia? Bueno, déjame desvariar un poco. Agarrabas este segundo libro, lo partías a la mitad, metías algunas ideas del primer libro, las metías ahí, tenías 2 libros. Ahí tenés el primer libro y el segundo libro. Y era mucho más coherente, tenía mucho más sentido la historia, todo. Entonces, de esa manera nos ahorrabas de tener que leer tanta pavada junta en el primer libro, por supuesto. Respiremos hondo porque la experiencia con este libro es completamente distinta. Vamos a poner ¿cómo se llama? Saumerios, para hacer una cosa zen, ¿viste? Es que me enrosco, ¿viste? Me enrosco enojada con el primer libro, no puede ser. Nuestra querida protagonista, desafortunadamente en esta segunda entrega, a mi criterio, sigue siendo lo más flojo. Durante la primera parte del libro, ella está pensando cómo hacer que el trato que tiene con Rizan quede sin efecto. O sea, sigue sin hacerse cargo de sus acciones porque es una pelotuda. O sea, está en medio de una situación emocional, psíquica emocional como mal. Yo lo comprendo. El auto enterrado, está re mal ella, etcétera, etcétera. Yo lo comprendo. Pero sigue teniendo la misma actitud del primer libro en el que está viendo la forma de que el trato que ella había hecho con Rizan quedara sin efecto. Maestra, el chabón te salvó la vida, lo único que te pidió es una semana en la corte de noche. Es el enemigo, es el malo, es un hijo de puta, todo lo que vos quieras, pero vos misma hiciste el acuerdo. O sea, hacete cargo. Me enoja, esta protagonista me enoja un montón. Respiremos hondo, vamos a ver si en algún momento le hace sinapsis la neurona, a ver si puede madurar un poco. Porque a todo esto, en el primer libro muere y la reviven. ¿Y cómo la reviven? Porque todos los altos faes que estaban en bajo la montaña hacen un hechizo para que ella reviva, ¿viste? Entonces revive como una inmortal, básicamente, como una fae. En un momento del primer libro, cuando la reviven, estaba leyendo la parte de Amanecer en la que Bella revive, pero ¿estoy leyendo Agotar o Amanecer? No estoy entendiendo. Cuerpo nuevo en su cuerpo fae, va enterando a medida que va pasando el libro, este segundo libro, de que de pronto adquirió todos los poderes de todos los distintos altos faes altos lords de cada una de las cortes. O sea, una super mega recontra archi superpoderosa superheroína de pronto. Y detesto esa idea. Que de pronto, de ser un cero a la izquierda, de pronto le metés todos los poderes juntos. Es como, no, los vaya adquiriendo a medida que va desbloqueando niveles. No, no les desbloqueas todos los niveles juntos, ¿me entendés? Como, no funciona así. Como un videojuego, no podés irte al nivel 10 si todavía no pasaste el nivel 1. Es ridículo. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque cae en el lugar común. Sí debo decir, y en este punto me reconcilio un poquito con ese personaje, es cuando está en la corte noche y cuando está con Riz. La autoestima que está en el nivel subsuelo, -10, básicamente, va subiendo esa autoestima de a poquito y eso es gracias al personaje masculino de Riz. Viste que la Feira era analfabeta. Entonces, ¿qué hace? Riz le enseña a leer y le enseña a escribir para que ella se pueda valer por sí misma. Entonces ella, a medida que va logrando esos pequeños pasitos, como que es una forma de autovalidarse. Eso hace que la autoestima del personaje vaya subiendo. También hay una cuestión en la relación con Riz en el que Riz la respeta, le da su espacio, la escucha, la hace partícipe, como que la integra. Entonces, en ese sentido, ella también se siente valorada. Entonces, eso hace que su autoestima estaba en el piso en la corte primavera y que estaba en el piso en el mundo humano porque sus hermanas eran unas hijas de puta y el padre era un hijo de puta. Esa autoestima empieza a subir. Y esa construcción de personaje me gustó mucho. Está muy bien logrado porque de eso se trata de alguna forma las relaciones interpersonales o las personas. Vemos el cambio de actitud progresivo que hace Feira a lo largo de todo este libro. Como que
ese cambio que va teniendo a medida que ella misma se va dando cuenta que ella sí vale. Eso es gracias a Rhys. Ya vamos a hablar de Rhys. La autoestima por el piso, que lo tenía en la corte primavera, específicamente con Tamlin. Es un violento, que ya habíamos visto que era un violento en el primer libro, pero en este segundo libro como que se expone esa violencia, no solamente cuando él le grita y rompe la habitación y ella quedándose ahí como perpleja y queriendo justificar. Punto culmine fue cuando Tamlin la termina encerrando en la casa y es ahí donde creo que su psiquis crashea, digamos, ahí se rompe. Ella hace un clic, ¿viste? Obviamente es Rhysand la que va y la rescata de ahí y la lleva a la corte noche. Pero claramente Tamlin era el personaje violento, el personaje que no la valoraba, el personaje que era igual el personaje a los personajes de la familia. En ese sentido, es muy interesante cómo ella buscó como pareja persona que tenía actitudes muy parecidas a su familia. Y me gusta cómo se rompe el círculo. Romper el círculo, nada que ver. Pero es un poco eso, ¿no? Es romper el círculo. Se fue, se dio cuenta, está bien, se quebró, ella creía que lo amaba, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto, un asterisco a Tamlin. Yo intuía que era un traidor. Era obvio que iba a ser un traidor, por todas las características de un traidor, básicamente, y del violento, y de que de alguna forma es también medio el villano de la historia. Por otro lado, Rhys era el protagonista. El protagonista. Era un poco lo que contaba en aquel video de Acotar, que no entendía cómo este personaje tan fuerte estaba siendo descrito de esta manera en Acotar, siendo supuestamente Tamlin el personaje masculino protagónico. Este segundo libro confirmé que claramente era Rhys. No solamente por cómo están descritas las escenas, cómo está descrito él, cómo es que ella se siente con él, sino también por lo que significa Rhys en la historia. Su actitud frente a las cosas, te das cuenta que el chabón es el bueno, está bien, hace cosas malas, hace cosas que son cuestionables. Y nos podemos sentar y decir, che, esto acá se la remandó, no está bueno, che, el fin justifica los medios realmente. Nos podemos sentar a charlar si moralmente es correcto o no, por supuesto, pero dejando de lado un toque la moralidad, lo que yo puedo decir es que el chabón sigue siendo lo más coherente de toda la historia. Él piensa de una manera y actúa conforme a lo que piensa. Y sobre todo en esta historia se deja en claro esa idea. ¿Por qué es coherente? Porque en esta historia también conocemos la historia. Valga la redundancia, en esta historia conocemos la historia de Rhys, infancia, su adolescencia, cómo pasó, lo que sufrió, lo que le pasó antes de que ingresara Feyre a la historia, digamos. Entonces, como que todo eso da el marco para que podamos entender por qué Rhys actúa de la manera en que actúa. Y algo interesante que tiene Rhys, que lo hace el personaje bueno, lo vamos a poner en bueno, entre comillas, es que a pesar de todo ese sufrimiento que tuvo, no tiene rencor, como que el chabón quiere hacer bien las cosas, quiere cambiar su destino. Es el Edward Cullen de esta historia. Si la otra era Bella Swan, este es el Edward Cullen, que estaba esperando a su Bella. Y te lo cuenta, viste que te lo cuenta, que el chabón. Entonces es imposible no empatizar con el chabón que te dice, che, estuve 500 años esperándote. Y decís, ¡ah! Me estuve esperando. Bueno, esa es un poco la sensación que da, que termina siendo querible, básicamente. Última cosa que me gustó de Rhys es que en el penúltimo capítulo haya aparecido su voz, su punto de vista. Otra de las cosas que me gustaron de esta historia es la incorporación de nuevos personajes, de Cassian, de Asriel, de Mor y de Amren, que sí, cada uno tiene un rol particular dentro de la Corte Noche, pero terminan siendo amigos de Rhys. Y sobre todo lo que me gusta de estos personajes, la interrelación que tienen, los chistes que hacen, la complicidad que tienen, la forma en que hablan, que se joden, ¿no? Como que tiene todo ese ambiente muy de personas que se conocen hace
años, cada uno es raro. Y Feyre, con su particularidad que de pronto es súper poderosa, también es rara. Entra como pieza de rompecabezas perfecta en esa red de amistad, porque son todos raros. Entonces, la rareza que tiene Feyre deja de ser rara. Está muy bien armada toda esa relación y cómo ella se siente también en ese grupo, en donde todo el mundo le da lugar, en donde todo el mundo la escucha, en donde todo el mundo la hace partícipe. Otra cosa interesante que tiene esta historia, aparecen con un poquito más de fuerza las hermanas de Feyre, que eran unas pelotudas las dos en el primer libro, y en este libro debo decir que he cambiado un poquito la percepción, sobre todo en esta. Elaine como que me parece la mimada, como que me parece la sumisa, como que me sigue pareciendo la quedada, la más sensible. Y con respecto a Nesta que era un personaje detestable en el primer libro, en este libro me gustó mucho. Veo un atisbo de esa mujer recontra mega empoderada, que sabe lo que quiere, que es súper firme. Y la verdad es que la recontra banco a Nesta. Espero verla con más fuerza en el tercer libro, o sea, más fuerza, como que haya más cosas de ella en ese tercer libro de la saga, porque realmente me gustó mucho en esta. Segundo libro, todo el último 10% fue pura adrenalina. No paraban de pasar cosas. O sea, no solamente porque conocemos al villano, o sea, al villano de la historia, que es el villano que estaba detrás de la villana del primer libro. También surge el empoderamiento de Feyre, que era un poco lo que yo estaba esperando, que en algún momento madure. Y madura cuando el villano la tortura, haciendo que las dos hermanas de ella se conviertan en Fae. Y también de esa última parte me gustó la revelación de las parejas de Lucien y de Elaine, que eso está explícito, de Nesta y de Cassian. No está explícito que ellos sean pareja, pero para mí van a ser pareja por la forma en que están descritos, la forma en que se ven, cómo él reaccionó cuando algo le pasó a Nesta. Eso a mí me da cuenta de que algo va a pasar entre esos dos. No lo sé, desconozco, voy a tener que seguir leyendo. Me gustó el final me parece súper redondo, que te engancha súper bien con una tercera parte, que obviamente voy a leer. Está claro, ahora estoy re fangirleando, me viste todo el video fangirleando. Jamás pensé que iba a decir que me encantó esta historia, pero me encantó esta historia. Nada, me hice fan de la saga, o sea, me gustaron los personajes, el desarrollo de los personajes, el lugar. Ahora sí me gustó la historia, el desarrollo y la trama de la historia me pareció coherente. Me pareció larguísima, una eternidad este texto, sí, me pareció, pero así todo me gustó, me mantuvo entretenida, como que seguí leyéndolo porque realmente me gustaba. Ahora sí, te tengo un miedo, porque ahora las expectativas están re altas para el tercer libro, así que ahora tengo un miedo, porque digo, ay, por favor, que no la caguen en el tercer libro, por favor. En fin, hasta acá llegamos con la reseña del día de hoy, extensísima también como la anterior, como la de Acotar. Te invito a que me dejes en comentarios si habías leído la saga, si leíste este segundo libro, qué te pareció, si leíste el primero y ahí te quedaste y te frenaste, nada. Te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por esos lares. Gracias por quedarte a fangirlear conmigo en este extensísimo episodio del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.